Palabra del Señor. Vamos a compartir una breve reflexión bíblica y vamos a leer entonces Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 26 en adelante, ya hasta el versículo 30. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado? Ya significa pisotear. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, esa es la palabra que vamos a meditar el día de hoy, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ya serán tenidos en poco. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle muchas gracias, mi Dios, por darnos esta gran bendición de poder estar en esta casa de oración y poder, Padre mío, orar, cantar y ahora recibir su palabra, mi Señor. Gracias por darnos este privilegio de estar en lo de Dios, de estar en lo espiritual, mi Señor eterno. Su palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Padre mío, gracias por darnos la bendición de llegar hasta este lugar. Gracias, Padre mío, gracias por todas las ayudas, las bendiciones que usted nos ha dado en el transcurso del día. Y en esta hora, mi Señor, podemos estar en su casa de oración. Permítanos el poder recibir la palabra de acuerdo, Padre mío, a su voluntad. Mi Señor eterno, con un buen sentir, coloque interés, coloque expectativa, coloque, Padre mío, comprensión. Queremos entender su palabra. Padre mío, no ser oidores olvidadizos, sino que podamos entender que esta palabra es principalmente para nosotros, los aquí presentes, Padre mío. Si usted quiere bendecir a alguien, Padre mío, con esta palabra en otro lugar, Padre mío, ministrelo por su palabra en esta hora. Deme palabra iluminada, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de entendimiento, palabra de lo alto, mi Señor. Ministreme, Padre, en esta hora para yo poder ministrar de acuerdo a su palabra. Llévese todo sueño, todo cansancio, toda distracción, Padre mío, todo aquello que no le glorifica, lléveselo, Padre, en el nombre de Jesús. Y permítanos concentrarnos en su palabra por misericordia y para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a ver si es que nos sale bien este envío, porque, bueno, para los que estamos aquí, naturalmente que no tendremos ningún problema, pero estamos con complicaciones con el internet, así que si el Señor lo permite, va a poder salir el envío en esta hora.
Y vamos a meditar en este caso en un momento muy, muy importante de la vida de Israel. Estamos hablando que este episodio ocurrió, mis queridos hermanos, por allí, por el año 1100 aproximadamente, 1150. Es decir, esta palabra ocurrió hace más de 3000 años atrás. Ya hace 3000 años atrás, una persona que Dios honró. Ya hemos meditado en algún momento en Elí, hemos meditado en los hijos de Elí, hemos meditado en cómo Dios castigó a Elí y también a sus hijos, e incluso en alguna medida el juicio de Dios cayó también sobre la descendencia de Elí. Sin embargo, en algún momento, alguno de los descendientes de Elí se redime, es decir, comienza a actuar de manera de acuerdo a el llamamiento que tenía esa familia, y Dios nuevamente restituye a la descendencia de Elí, pero después de nuevo algunos comenzaron a actuar impíamente, una cosa realmente impresionante. Por eso que la relación es siempre personal. Amén. Ya, o sea, nadie puede decir, bueno, es que mi mamá y mi papá son espirituales, es que mi abuelo era pastor, es que mi bisabuelo fue un evangelista, es que mi hermano es un predicador. O sea, eso no tiene ninguna relación con la posición que tiene esa persona con Dios. En ese caso, siempre Dios ve de manera individual a cada persona. Por ejemplo, Dios ve una congregación, la ve unida, la ve, por ejemplo, que pertenecen a una institución en particular, a una corporación, pero a la vez Dios ve a cada persona. Dios sabe cuál es la relación que tiene cada persona. Y en este caso, cuando meditamos en la vida de el sacerdote Elí, nos damos cuenta que fue una persona que no tenía por qué haber sido el sumo sacerdote, porque, como hemos explicado en otra oportunidad, no vamos a entrar tanto en ese punto, pero Elí no tenía por dónde haber sido el sumo sacerdote, ¿ya? Porque no pertenecía, digamos, a la familia o a la línea de familias que tenía que tener la posibilidad de ser sumo sacerdote. Hay algunas conjeturas por qué llegó a ser el sumo sacerdote, pero tácitamente no hay un texto que nos explique por qué llegó a ser. Lo que sí tenemos claro es que él no tendría que haber sido. Entonces, donde él no tendría que haber sido sumo sacerdote, pero llegó a serlo, entonces aquí entra el concepto de la soberanía de Dios. Amén. Entra el concepto de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? Algo que nosotros no nos merecemos. Amén. Entonces, en este caso, Elí no merecía ser sumo sacerdote, pero Dios lo hizo sumo sacerdote. Amén. No tenía por dónde ser el ungido de Dios como el líder del judaísmo, y Dios, permite una serie de cosas que no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió, pero a esta persona que no tendría que haber sido el líder, Dios lo pone de líder. Entonces esa persona, que en este caso es Elí, esta persona tendría que haber sido siempre agradecido. Tendría que haber sido siempre una persona agradecida con Dios, porque si hay alguien que tenía que tener claro que no debía haber sido un líder de Dios, era precisamente él, un líder, me refiero al líder del judaísmo. Entonces, esto es muy común, que personas que no tenían ninguna posibilidad de liderar, de presidir, de pastorear, de ser líder, por ejemplo, de una corporación, porque eran literalmente algunos hasta don nadie. Eran personas sin proyección social, sin proyección profesional, sin proyección, por ejemplo, empresarial. Eran en la sociedad unos NN. Los conocía la mamá, el papá y la familia, nadie más los conocía. Y de repente Dios toma a esa persona y la honra y la capacita y le da sabiduría y le da inteligencia y lo coloca en un lugar que esa persona humanamente nunca podría haber llegado allí. Tenemos varios ejemplos. El ejemplo naturalmente de Elí. Tenemos el ejemplo de David. David era un pastor y termina siendo un rey. Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés,
que era un hijo de 2 esclavos y Dios permite que termine siendo criado, ¿dónde? En el palacio de los egipcios. O sea, se da cuenta cómo muchas personas que no tenían ninguna posibilidad de haber sido alguien importante, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo eclesiástico, de repente Dios toma a esa persona y la honra y la bendice. Yo pensaba, por ejemplo, en un testimonio que vi hace un tiempo atrás, que en algún momento lo he mencionado, que trata un poco acerca de una persona que era un inmigrante colombiano, un matrimonio colombiano que llega a los Estados Unidos y tanto él como ella se dedican a hacer aseo en los Estados Unidos porque no tenían una profesión que pudiese como ejercerse en los Estados Unidos. Entonces lo que tuvieron que hacer fue hacer aseo. Entonces se pusieron a hacer aseo y siempre fueron pero muy buenos trabajadores. Pero Dios los bendice de tal manera a ellos que de repente, por ejemplo, sus hijos que habían nacido allá en Colombia, sus hijos comenzaron a asimilar rápidamente el inglés y comenzaron a estudiar y comenzaron a educarse. Y de repente su primera hija da una prueba, sale, digamos, lo que sería el equivalente de cuarto medio acá en Chile, sale y entra a la Universidad de Harvard. No tenían dinero, no tenían recursos por beca, por buenas notas, queda en la universidad. Una persona le dijo a esta mujer que eran evangélicos. O sea, todo esto, él con ella, los dos eran evangélicos de la línea, digamos, pentecostal. Entonces, una persona le dijo, oye, tus hijos son súper inteligentes, que postulen tu hija que postula a Harvard. Y resulta que ella dijo, sí, pero es que nosotros no tenemos recursos. O sea, ¿de dónde vamos a pagar si esa es una de las universidades más caras? Oye, mira, anda, hay una manera de ingresar por beca, postuló, la primera hija quedó. La segunda hija postula, quedó. La tercera quedó. Todos en la Universidad de Harvard y la última estaba decidiendo entre Harvard y otra porque las dos más prestigiosas universidades querían dejarla allí en sus filas. Imagínense un matrimonio de personas trabajadoras que hacían el aseo y que de repente Dios bendice a sus hijos y sus hijos terminan estudiando en las mejores universidades de los Estados Unidos. O sea, lo que te quiero decir es que Dios puede hacer estos cambios. Dios puede tomar a alguien y bendecirlo. Dios puede de repente abrir una puerta imposible. Eso Dios lo hizo en este caso con Elí. Elí no tenía posibilidades de haber sido el líder de la religión judía. Entonces, ¿qué era lo esperable? Que él honrara a Dios. ¿Qué era lo esperable? Que él glorificara a Dios. ¿Qué era lo esperable? Que él tuviese una vida de santidad. ¿Qué era lo esperable? Que él reconociera a Dios en todos sus caminos. Pero, lamentablemente, después que fue pasando el tiempo, comenzó a dejar de sostenerse en Dios y ya después transformó su liderazgo en una mera profesión. Hacía el trabajo común, comenzó a darle ciertas licencias a sus hijos se volvieron personas déspotas, personas altivas, personas jactanciosas, personas que no respetaban lo de Dios, personas que pecaban en las dependencias del tabernáculo, personas que de repente, por ejemplo, cuando alguien ofrecía algo en el altar, ellos de ese animal que ofrecían se dejaban la mejor parte, no le dejaban lo mejor a Dios para honrar a Dios, sino que las mejores partes del animalito que había sido sacrificado se lo dejaban para ellos. Y la gente vio esto como un escándalo. Le dicen a Elí, y Elí los corrige, pero los corrige por encima. Los corrige suavecito. Ahora, al no haberlos corregido duramente, porque dice la Biblia que es mejor reprensión manifiesta. Esto es lo que dice la Biblia. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. O
sea, una persona puede pensar en su necedad, en su estupidez. Una persona puede pensar en su miopía espiritual. Puede pensar que si alguien no lo corrige, lo ama. Es mentira. Si alguien no corrige a otro, no lo reprende, no lo disciplina, no lo ama esa persona, no la ama. En este caso, Elí los corrigió suavecito, pero el problema lo fue perpetuando en el tiempo. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que donde Elí no los quiso disciplinar, entonces ya cuando Dios interviene en el asunto, Dios lisa y llanamente le mandó un juicio a los dos. A los dos hijos del sumo sacerdote los corta de una a Dios y terminan muriendo los hijos de Elí. Es decir, si Elí los hubiera corregido, Dios no hubiese tenido que castigarlos de tal manera que ellos muriesen en medio de una guerra. Entonces se da cuenta que cuando uno no corrige, cuando uno no llama la atención, cuando uno no saca la vara, al final lo que está haciendo está ignorando el problema, porque ese problema se va a ir proyectando en el tiempo. Y después más adelante va a ser más difícil resolverlo. Es por eso que, por ejemplo, el día de hoy se ve más comúnmente que los jóvenes sean más porfiados, porque no hubo vara. Antes había una vara, por supuesto, de repente excesiva. Antes de repente te dan con lo que encontraran en la mano los papás, ¡pum! Y de verdad que había gente que era sádica. Pero hoy se ha ido al otro extremo. Nadie corrige, nadie llama la atención, nadie saca la vara. Entonces se van formando de a poquitito los barrabás. Se van formando los futuros subversivos, los anárquicos. Yo le contaba hoy día a Francesca cómo, por ejemplo, hoy día salía la noticia como un grupo de jóvenes se puso a las puertas de, ¿cómo se llama el lugar? Que se me olvidó el nombre de este centro. Fantasilandia. Se pusieron en las puertas de Fantasilandia un grupo como de unos 40 jóvenes y le dijeron ya, pues tal por cual. Obviamente que le dijeron garabatos, ábrenos. Y el tipo le dijo no, cerró y se corrió. Y la gente comenzó, ya, pues abre. Y el tipo se corrió, obviamente que no iba a abrir. Y va uno, mueve la reja, no sé cómo lo hizo con tanta fuerza. Porque reja dura, pum, la abrió. Y todo el otro, ya, y entre todos animando. Y de repente, pum, la turba se metió. ¿Qué hace una persona, un guardia frente a 40 cabros? ¿Cuántos de esos habrán dado drogados, alcoholizados, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cuando no se toma carta en el asunto, el problema se va pateando hacia adelante y cada vez va a ser un problema mayor. Entonces, cuando ya el hombre no trata con ese problema, entonces el Señor tiene que, ¡pum! ¿Se acuerdan qué es lo que ocurrió? Y esto tendría que haberlo sabido Elí. Porque unos años antes, ya bastantes años antes, uno de sus ancestros llamado Aarón ya había vivido él algo parecido. Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hizo Dios con dos de sus hijos que se emborracharon, que prendieron fuego extraño en el tabernáculo? Porque ellos tenían que ofrecer un tipo de fuego en el altar del Señor. Un tipo de fuego tenían que usar para prender el candelabro. O sea, tenían que utilizar un fuego que Dios les mandaba. Y estas personas se emborracharon, estaban actuando pecaminosamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le mandó un juicio a dos de los hijos de Aarón y los dos murieron. O sea, se da cuenta de que pensemos esto, de que cuando hay alguien que tiene una autoridad muy grande en una corporación, en una iglesia, por ejemplo, esta mega iglesia, donde la persona que está más arriba es prácticamente, cuando ejerce mal su autoridad, es prácticamente como un papa, ya como una persona que nadie puede corregirlo. Entonces, ¿sabe quién se encarga de esa persona ya que esa persona no escucha a nadie? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios mismo se encarga de esa persona. ¿Y qué es lo que hace Dios con esa persona? Obviamente que lo llama al arrepentimiento, lo quiere hacer reaccionar. Y cuando la persona no quiere,
Cuando los hijos de esa persona no quieren, ¿qué es lo que hace Dios? ¡Pum! Los dos murieron. Los dos hijos de Aarón y después también los dos hijos de Elí. O sea, nadie se va a escapar de la corrección. Y es terrible cuando, en este caso, el que corrige es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca castiga de un momento a otro. ¿Qué es lo que hace Dios? Un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y de repente, una enfermedad fuerte, un accidente fuerte, o de repente la persona ¡pum!, se murió rápido. Entonces Elí tenía en antecedente esto que le había pasado a uno de sus ancestros. Y se da cuenta que de repente los seres humanos somos así de torpes. Tenemos antecedentes previos de familiares que le ocurrió algo, que Dios los castigó, y en vez de nosotros decir, oye, voy a aprender con el error del otro, voy a aprender con la falta del otro y voy a mirar lo que le pasó a esa persona, entonces yo voy a tratar de no hacer eso. Pero uno de repente, viendo lo que le pasó al otro, igual uno comete el mismo error. Que Dios nos libre. En el caso de Elí, lamentablemente tropezó, como dicen aquí en Chile, con la misma piedra. Exactamente con la misma piedra. Ahora, ¿de dónde parte este problema? El problema de Elí, el problema de los hijos de Aarón, el problema de los hijos de Elí. ¿De dónde parte este problema? Estamos hablando de 1 Samuel capítulo 2. El problema parte aquí, verso 30. Dice así este texto: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, el problema en este caso de Elí, el problema de sus hijos, es que tuvieron en poco a Dios. ¿Te das cuenta? No, o sea, el gran problema, el primer paso para la ruina de cualquier persona, sea sumo sacerdote, sea en estos tiempos un pastor, un obispo, sea un líder, sea una persona común y silvestre, es cuando esa persona tiene en poco a Dios, desprecia a Dios. Porque aquí, mira lo que dice Dios usando al profeta: y los que me desprecian, no dice los que desprecian. Dios, hablando por el profeta, dice a los que me desprecian. O sea, Dios mismo le dice a Elí: tú me despreciaste a mí. Tú despreciaste mi persona. Tú despreciaste quién soy yo. Tus hijos me despreciaron a mí. Entonces de repente las personas van a un culto y tienen malas acciones, y lo que no consideran que su acción finalmente no es una afrenta, no es un ataque en sí, aunque puede serlo, pero no es un ataque al pastor en sí, no es un ataque a los líderes. Cuando hay alguien que actúa despreciando lo espiritual, finalmente es un ataque al mismo Dios. Cuando hay alguien que no actúa en santidad, en búsqueda, en consagración, todos podemos fallar, todos, y que Dios nos libre. El problema es que cuando alguien ya vive fallando, cuando alguien ya hace de su vida una falla, todos los días falla, todos los días yerra, todos los días deja de orar, no ora, no lee la Biblia, no se consagra, piensa como mundano, siente como mundano. Entonces, cuando alguien ya está en ese tránsito, Dios, ¿qué es lo que dice? Me ha despreciado a mí. Entonces el gran problema es cuando olvidamos esto, que cuando no nos movemos en santidad, lo que estamos haciendo, estamos despreciando a Dios. Vea usted comúnmente cómo están procediendo las iglesias el día de hoy. La gente no piensa que puede estar despreciando a Dios. Las personas no meditan: oye, tal vez yo estoy despreciando a Dios, tal vez con esta manera de caminar estoy despreciando a Dios. No les importa. La Biblia de las Américas
traduce, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, la 60 traduce a los que me desprecian. La Biblia de las Américas traduce a los que me menosprecian. ¿Cómo se siente usted cuando de repente usted llega a un lugar y de repente atienden a todos bien y de repente a ti te miran así? Y te miran como que, chuta, ¿y este qué está haciendo aquí en el Alto Las Condes? ¿Cómo se llama el otro? El Parque Arauco. ¿Qué está haciendo este? Mira con la pinta que anda, que te miran así, ¿no? Porque se nota que no eres de allá, entonces te miran con menosprecio. O sea, cuando a ti te miran con desprecio, con menosprecio, te están dando menos valor de lo que tú realmente vales. Entonces, el problema de Elí, el problema de los hijos de Elí, el problema de los hijos de Aarón, el problema de muchas personas en la historia de Israel, el problema de muchos en la historia de la iglesia, tenemos a Ananías y a Zafira, es que despreciaron, menospreciaron, no le dieron valor al Dios que supuestamente estaban sirviendo. Bendito sea Dios. O sea, ¿quién tiene que darle el verdadero valor a Dios? Soy yo. Porque Dios me perdonó, porque Dios me lavó, porque Dios me compró, porque Dios me restauró, porque Dios me sanó, porque Dios me liberó, porque Dios hizo de mí una nueva criatura. O sea, soy yo el llamado a comenzar a valorar a Dios y lo de Dios. Amén, amén. Alabamos al Señor. Concentrémonos en la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dándole a Dios lo que realmente Dios se merece? Yo de manera individual, ustedes de manera individual, ¿le están dando el valor correcto a Dios en sus propias vidas? O sea, Dios ocupa en su corazón, en mi corazón, el lugar que a Él le corresponde. ¿Le doy el valor indicado? Por ejemplo, esto tenemos que verlo en la práctica. Por ejemplo, cuando usted va a un mercado o cuando usted va al campo y va a hacer un negocio, por ejemplo, con los agricultores. Pensemos, por ejemplo, que usted va al campo y va a comprar cajas de tomate. ¿Ya? Son comparaciones mínimas, pero para que comprendamos. Por ejemplo, y usted sabe que la caja de tomate en Nueva York, por ejemplo, está a 15,000 pesos. Ya, está a 15,000 pesos allá. Súmele la entrada, súmele los gastos o costos asociados. Usted podría ir al campo y hablar con el agricultor y decirle: quiero 100 cajas de tomate y le ofrezco 2,000 pesos por caja. Sería un absurdo, ¿no? ¿Qué valor hipotético le dimos a la caja? ¿Alguien se acuerda? Sí, no, pero en el mercado 15,000. Oye, de 15,000, alguien puede decir: sí, pero que estoy comprando en el campo. Ya, pero de 15,000 a 2,000, oye, de 15,000 a 2,000, ¿no será mucho? ¿Qué es lo que hace un agricultor cuando usted le quiere comprar en tierra y le ofrece ya menos de la mitad? El agricultor, ¿sabe lo que dice? Me estáis despreciando el producto. Todo el trabajo que he hecho, todo lo que me esforcé, ¿cuánto me estáis ofreciendo? ¿Qué crees que mi producto es una basura? Hay agricultores que dicen: prefiero botarlo y no vendértelo. Me estáis despreciando mi trabajo, me estás despreciando los tomates. Oye, ¿cuánto más hay gente que desprecia a Dios? O sea, Elí, que tendría que haber sido el que tendría que haber llevado al pueblo de Israel a valorizar a Dios, a exaltar a Dios, a reconocer a Dios, a glorificar a Dios, era el hombre que estaba influyendo sobre Israel para que los judíos no valoraran a Dios. Alabamos al Señor. Bendito ¿En qué sentido valoramos nosotros a Dios? Por ejemplo,
Si yo le preguntara a usted, ¿de qué manera usted me podría decir como ejemplo en qué sentido usted está valorando a Dios en su vida? Con alguna acción, con algún testimonio, ¿podría usted contarme? Sí, yo lo valoro en esto, en esto, en esto, en esto. Yo lo exalto, lo glorifico. O a lo mejor no podríamos decir nada. Ahora, que yo no vea que usted no valora, o que usted no vea que yo no lo valoro, aunque lo valoro, estoy planteando un ejemplo, no es tan importante. Lo importante es cómo Dios ve que le estamos valorando. Alabados al Señor. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted siguiendo con este ejemplo de las frutas, de las verduras? Usted va y compra, y usted dice quiero 3 kilos de tomate. Y usted va, paga los 3 kilos de tomate, se lleva la bolsa, y usted fue a agarrar la bolsa porque más o menos capta cuántos son 3 kilos, ¿o no? La gente que va siempre a la feria sabe más o menos cuál es el peso, entonces toma la bolsa, 3 kilos son 3 kilos. O sea, igual ya tiene un peso. Y la persona va con toda la expectativa así como, uy, que está liviano. Y la persona queda caldeando, dice, pero ¿cómo? Y se va pensando, y algunos no aguantan y dicen, voy a ir al negocio de la esquina. Voy al negocio de la esquina a ver. Y lo pesan 2 kilos, 1,8 kilos. ¿Se da cuenta, no? O sea, hubo una trampa allí. La persona dice, no, pues que yo pagué tanto y usted me está dando menos. ¿Ve? Ahí hay un problema de valorización, de engaño, etc. O sea, hay gente que aparenta que tiene un gran amor por Dios. Uy, que Dios todo para ellos es mentira. Ellos solo actúan. Los fariseos actuaban. Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, este pueblo aparenta que me valora, que soy lo más importante para ellos, pero en realidad ellos no tienen ninguna comunión conmigo. Alabados al Señor. Gloria a Dios. Y esto es una palabra para que nosotros realmente tomemos en serio lo de Dios. Si yo amo a Dios, se va a notar en mi vida. Elí se fue acostumbrando. No valoraba a Dios, no valoraba el tabernáculo, no valoraba el altar, no valoraba el lugar santísimo, no valoraba el arca, no valoraba la honra que él tenía. ¿Se acuerda que explicamos al principio que él no tendría que haber tenido esa honra? Y Dios lo honró, lo tomó, ¡pum!, y lo puso en honra. No valoró nada de lo que Dios le había dado. ¿Valoramos todo lo que Dios nos ha dado? Muchas veces asumimos que no, es que tiene que estar esto, no es que tiene que estar esto otro. No, es que esto sí o sí va a estar. Bueno, y Dios puede permitir que no esté. Y si está, es una razón más para darle la gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Esto me lo dio Dios. Esto me lo dio el Señor. Gracias, Dios mío. Usted me abrió esta puerta. Gracias. Gracias porque yo podría haber estado enfermo y estoy sano. Podría haber estado hospitalizado y estoy caminando. Tuve un accidente y hoy día puedo servir a Dios. Gracias, gracias. Eso es valorar a Dios. Así es. Amén. Alabados al Señor. La versión popular, mira cómo traduce. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran o a los que me honren. Y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmó. La versión hispana dice, porque yo respeto a los que me respetan, pero los que me desprecian serán o se verán deshonrados. La versión Reina Valera contemporánea dice, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. O sea, hay un momento en el cual Dios nos concede misericordia. Ya no está valorando mi persona, no está valorando y
Y lo más tremendo es cuando ya no valoramos a Dios mismo. Pero ¿con qué pasos comenzamos a alejarnos de Dios? Cuando no valoramos lo que nos da Él. Y cuando no valoramos lo que nos da Él, el siguiente paso, ¿cuál es? No valorarlo a Él como Dios mismo. ¿Cuánta gente que, oye, pero Dios lo ha ayudado tanto en tantas cosas? Una cosa que tendría que llevarlo a ellos a andar siempre, gracias Dios mío, gracias, gracias. No valoran lo que Dios les da. Entonces, el siguiente paso es no valorar el ser cristiano. Es no valorar el que tiene vida eterna. Oye, ¿quién puede darnos la vida eterna? O sea, solamente Dios, pero al parecer hay gente que le da lo mismo, que un día hicieron la oración de fe y que su nombre fue escrito en el libro de la vida, les da absolutamente lo mismo. Es impresionante el considerar esto. Dios desechó a un sumo sacerdote que no le valoró a él. Dios desechó a un sumo sacerdote que no le valoró a él. ¿Acaso no podrá Dios desechar a un simple ministro o hermano que lo desprecia a él? Entonces esta parte muchas veces nosotros no queremos aceptarla. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero si ese que viene lo comienza a despreciar, lo comienza a maltratar, comienza a actuar mal con él, o sea, esa persona va a terminar mal. Porque aquí la persona tiene libre albedrío. Si una persona no quiere honrar a Dios, entonces el paso siguiente va a ser que Dios lo va a apartar de él. Entonces, si Dios desechó a un sumo sacerdote que no lo valoró a él, Dios puede terminar alejando de sí a cualquier persona que no le valore. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor en esta hora de la tarde? Es que nosotros valoremos la persona de Dios y por consiguiente las obras que Él nos ha dado. El que no la valora va a terminar siendo desechado por Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tanto los detalles pequeños como las obras grandes de Dios, tenemos que valorarlas. Gracias, Dios mío. Es por eso que es importante y tenemos que pedirle a Dios la fuerza para hacer una oración matutina. Gracias, abrí mis ojos. Detalle. Y estos ojos los abrí porque usted me permitió abrirlos. Gracias, Dios mío. Gracias porque puedo tomarme un vasito de agua. Puedo tomarme un alimento. Puedo caminar. Puedo hacer algo que para la gente es tan trivial. Puedo respirar, puedo caminar, puedo ir para allá, puedo ir para acá. Y eso es por tu misericordia, eso es por tu bondad, eso es por tu amor. Gracias, Dios mío. Eso lo va a comenzar a hacer un verdadero cristiano. Si una persona es evangélica, pero nunca ha sentido esto, nunca ha tenido esa gratitud para con Dios, es muy posible que en algún momento esa persona termine lejos de Dios. Ahora, como lo hemos explicado tantas veces, Dios no va a perder nada. ¿Usted cree que Dios perdió algo cuando murieron los hijos de Aarón? Él no perdió nada. Cuando murieron los hijos de Elí, ¿Dios perdió algo? Dios no perdió nada. Cuando a Elí le cuentan el juicio que cayó sobre su hijo, Elí, de la impresión, ¿qué es lo que pasó con Elí? Se cayó para atrás, ¡pum! Y se desnucó. Ahí murió el sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? Dios dijo, se acabó el judaísmo, se acabó la religión judía. No, la fe judaica siguió. Entonces, los únicos que pierden al no valorar a Dios son los seres humanos y en particular aquellos que en algún momento estuvieron en la iglesia. Vea usted, por ejemplo, piense usted, ¿cuánta gente que está hoy día descarriada? Y la gente los mira así como víctimas. No, una persona descarriada no es una víctima. Nosotros tenemos que anhelar que esa persona vuelva. Tenemos que abrirle las puertas, tenemos que orar por ellos.
pero no es una víctima, porque esa persona voluntariamente dejó a Dios. Voluntariamente dejó a Dios. Entonces esa persona, mientras no se reconcilie con Dios, esa persona está a puerta de que si un día muere, va a morir perdido. Entonces el llamamiento de Dios es a ser fieles a Dios. Es comenzar a valorar lo de Dios, es humillarnos ante Dios en el lugar en el que usted esté. Incluso pensemos, y ya estoy terminando con esto, en el caso de Job. Job incluso en la ruina, el mismo José en la ruina, pudieron tener una vida de gratitud para con Dios. No es fácil porque yo creo que nadie podría decir, no, para mí ha sido fácil, he tenido todas estas pruebas, pero ha sido fácil. No. Hay veces que uno está ahí como chuta, ¿por qué me pasó esto a mí? No entiendo. Pero uno se acuerda de que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y de Él nos tomamos en todo momento. Porque Cristo está con nosotros. Vamos a orar al Señor. Y la clave, ¿cuál es? Valorar a Dios. Esa es la gran enseñanza de hoy. Valoremos al Señor. Valórelo usted. Valórelo usted. Valórelo usted. Yo lo debo valorar. Entre todos, valorémoslo en oración, en clamor. Digamos esta palabra. Gracias, Señor. Cuesta, pero hay que decirlo. Gracias. Cuesta, ¿en qué momento cuesta? Cuando andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu no nos va a costar. No nos cuesta decir gracias. Padre, queremos darle gracias por esta palabra. Su palabra es espíritu, su palabra es vida, su palabra es verdad. Padre mío, hemos meditado en Elí, hemos meditado cómo partió su ruina. La ruina de él partió cuando despreció a Dios. Cuando menospreció a Dios. Cuando no le dio el valor a Dios como su Señor, como su Salvador, como su dueño. Padre, qué importante es que nosotros valoremos su persona, valoremos sus obras, valoremos la obra de Cristo. Padre, en esta hora le pedimos perdón, porque nosotros no hemos valorado muchas veces su obra. No hemos valorado la obra de su Hijo Jesucristo. No hemos valorado la obra del Espíritu Santo. Dios mío, ayúdenos a nunca menospreciarlo. Ayúdenos a nunca despreciarlo. Ayúdenos a nunca desvalorizarlo. Ayúdenos, Padre, a darle el valor apropiado. Dios mío, meditaba yo delante cómo Moisés lo exaltaba, Jehová grande y temible. Lo mismo el profeta Elías, cómo exaltaba a Dios. Y así los grandes hombres de Dios constantemente, en vez de menospreciar a Dios, de sus palabras salían palabras de gloria, palabras de exaltar a Dios, palabras de honrar a Dios. Dios mío, ayúdenos a actuar de esa manera. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas a exaltar a Dios. Ayuda a mis hermanas a glorificar a Dios. Ayuda a mis hermanos a engrandecer a Dios. Ayúdenos, papito bueno. Necesitamos el exaltar a Dios. Ayúdenos a glorificar a nuestro Hacedor. Dios mío, ayúdenos. Ayúdenos en nuestra cotidianidad a glorificar a Dios. Ayúdenos en nuestra cotidianidad a engrandecer a Dios. Ayúdenos en nuestra cotidianidad a exaltar al Dios de los cielos. Padre mío, cuánta gente que le da prioridad a otras cosas, valorizan sus casas, sus autos, sus familiares, sus hijos. Padre mío, oye, valorizan a medio mundo, pero lo de Dios, la palabra de Dios, la iglesia, lo espiritual, no tiene ningún valor para ellos. Padre, ayúdenos por misericordia. Padre, ayúdenos a nunca desvalorizar su persona y su obra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Dios. Y ayúdenos a nunca menospreciarlo. A los que estamos aquí presentes, ayúdenos
ayúdenos a nunca menospreciarlo. Padre mío, a los que estamos aquí en esta casa de oración, ayúdenos a nunca despreciarlo, sino que a darle el valor. Y si hay alguien que lo desprecia, Padre, ayúdenos a mantenernos lejos de esas personas que menosprecian la palabra, que menosprecian la oración, que menosprecian el culto, que menosprecian la obra de Dios. Ayúdenos a mantenernos lejos de esas personas. Y permítanos acercarnos a aquellas personas, Padre mío, que en sus bocas, Padre mío, está siempre el honrar a Dios. Dice la Biblia, júntate con sabios y sabio serás. Dios mío, ayúdenos a juntarnos con gente que ama a Dios y le teme. Gracias, Padre mío, por esta su palabra. Bendiga a los hermanos que estamos aquí presentes, a las hermanas presentes. Bendiga a aquellos que verán esta predicación. Ayúdenos como iglesia evangélica, como iglesia pentecostal. Ayúdenos a valorar todo lo que Dios nos ha dado para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la